muchachas, hoy en nuestra clase vamos a aprender a hacer este librero giratorio. Muchos me han preguntado sobre el despiece, pero hoy vamos a aprovechar que tenemos la clase número 5 de diseño y despiece de corte close certificada. Así que pilas muchachos, que la clase de hoy es práctica, ya que vamos a realizar un despiece manual de una estructura la cual no está parametrizada en los módulos de diseño de la plataforma CorteCloud. En este orden de ideas, todo este proyecto que están viendo, que se está elaborando ahí en este momento, yo lo puedo sacar a partir de un despiece manual. Es decir, tener cada una de las piezas que componen todo el proyecto para finalmente desarrollarlo y ensamblarlo para que nos quede así, muchachos. Vea, una belleza, hombre, por Dios. Esta es una de las herramientas que más se le saca utilidad y provecho en CorteCloud. Ya les voy a mostrar por qué, muchachos. Ahí ven, pues, vea, qué belleza. Vamos a aprender a hacerlo, pues, listo. Ahí lo tienen. Es este mismo que ven aquí. Ahí lo voy a poner. Ahí ya tengo la estructura levantada en 3D. Entonces, ¿cuál es el objetivo hoy? El objetivo hoy, muchachos, es, basados en unas medidas de altura, de ancho, de profundidad y de espesor de material, realizar un despiece manual. Este despiece manual es básicamente sacar este listado de piezas. Acá lo vemos. Este listado de piezas para poder ordenar el proyecto a producción. Entonces yo tengo acá cuáles son las bases, los entrepaños de la repisa, los entrepaños, los laterales, las tiras de soporte. Acá tengo la cantidad, acá tengo el largo, el ancho, los tapacantos si lleva tapacanto y si no lleva tapacanto. Listo. Y si se respeta la beta en esta sección. Entonces, primer objetivo de la clase, entender que es un despiece manual. Un despiece manual es cuando yo no genero un despiece a partir de un diseño predeterminado, sino que debo tener un diseño, ya sea pues obviamente hecho en computador o hecho a mano alzada, el cual debo seleccionarle las medidas del alto, del ancho y la profundidad. Tres medidas. Con esas 3 medidas y el espesor del material, yo descompongo cada parte de este proyecto para sacar una lista. Es decir, una lista con la cantidad de tablas, con las medidas de cada tabla y con los tapacantos que llevase cada tabla, si llevase tapacanto, pues en este caso. Entonces, esa es la primera pregunta de la evaluación. Muchachos, antes de empezar, muy importante, vamos acá. Esta es la 5ª clase certificada de CorteCloud. Pero si usted apenas acabó de iniciar el proceso de clases, mire que ya llevamos, este es el perfil, y mire que ya llevamos varias. Ya llevamos la 1 que quedó grabada, ahí está la 1, está grabada en el perfil, está la 2, acá tenemos la 2 ya grabada. Por acá seguimos, está la 3, ya grabada, está la 4, que también ya está grabada, muchachos. Hoy es la clase número 5, Entonces, si usted quiere ver las otras clases, pues simplemente va al perfil y también debe pedir por mensaje directo, es decir, por los mensajes que me envían a mí acá, por mensaje directo, me solicitan la planilla para poder responder las evaluaciones. Cuando usted ya tenga la planilla para responder las evaluaciones, va respondiendo las preguntas de cada clase. Entonces, usted en el mismo link que yo le mande, ahí están prácticamente todas las clases y la evaluación de cada clase. Usted no necesita estar pidiendo los links, con el mismo link ya responde las preguntas de las otras clases. Entonces, vamos a despiezar este mueble en el módulo de despiece manual.
que ya dijimos que era un despiece manual. Es basados en un boceto, sea en computador o sea a mano alzada, con unas medidas de alto, ancho y profundidad y con un espesor de material, sacar las medidas de cada tabla que componen un proyecto de carpintería para poder ordenarlas en producción y saber cuánto cuesta el material. Segunda pregunta de la evaluación. Ventaja de utilizar la plataforma. Entonces estamos acá, vamos a entrar acá, miren, Cortecloud. Ahí está, Cortecloud. Muy bien, cortecloud.com. En las otras clases, desde la clase 1 ya hemos explicado cómo se registran, cómo funcionan varios mandos. Es decir, ya hoy ya no vamos a mencionar varias cosas que obviamente ya están en las 4 clases anteriores. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Cortecloud? Porque yo puedo despiezar a mano y yo puedo mandarle mi despiece al asesor donde yo compro el tablero vía WhatsApp. Pero ¿cuál es la ventaja de yo utilizar este módulo de despiece manual de Cortecloud? Muchachos, primero, Cortecloud me va a dar el costo del material. Entonces yo acá, por ejemplo, ya tengo adelantado ese proyecto. Déjalo acá. Porque me lo deja guardado incluso. Es decir, ahí me queda guardado todo el tiempo que yo quiera. Entonces, ese proyecto, como yo lo voy a despiezar enlazado a un distribuidor de tablero, entonces, ¿qué va a pasar? Ese distribuidor de tablero inmediatamente me va a arrojar los precios que ellos manejan de esas láminas de los servicios de tapacanto y yo voy a obtener el precio en tiempo real, el precio en 24/7. Es otra ventaja. De pronto, ve acá se me quedó, no, tengo todo el internet full, ahí full. Como lo volví a entrar, entonces seguramente está calculando nuevamente el proyecto. Entonces, yo tengo la ventaja de en cualquier momento, 24/7, hacer un despiece manual y tener el costo de los materiales. Vamos a refrescar por acá porque de pronto fue que se me salió de la plataforma, lo tenía abierto desde ahorita. Muy bien, sí, seguramente se me salió, fue de la plataforma. Muy bien. Entonces, yo no necesito ir a un punto de venta para realizar la compra. Yo no necesito ir a un punto de venta para saber que el material de este proyecto para 2 unidades, ojo, esto es para 2 unidades de libreros, para 2 unidades, que el material me vale 635.270 pesos colombianos y que el precio de venta es 1.143.486. Entonces, esta ventaja es una de las ventajas de utilizar la plataforma versus utilizar otro tipo de plataforma, que yo tengo con el despiece inmediatamente 24/7 el costo del proyecto y el precio de venta al público. Me dice inmediatamente cuántas láminas me gasto. Acá tengo 2 láminas y cuántos metros de tapacanto. Y yo puedo ver obviamente la optimización. Este costo que estoy diciendo ahí es para 2 libreros, para 2 unidades de libreros. Es decir, para vender cada uno se vende a 1.400.000 pesos colombianos, 1.400.000 pesos colombianos se vende ese módulo de librero, es decir, 2.800.000, 2.800.000. Entonces acá tengo las 2 láminas y no necesité ir a ningún punto de venta, no necesité escribirle a ningún asesor por WhatsApp, porque yo acá tengo ya todo el desarrollo para saber cuánto cuestan mis proyectos de carpintería. Entonces, esa es la segunda pregunta, esa es la ventaja de usar Cortecloud versus otras plataformas. Entonces, como el ejercicio de hoy es realizar el despiece de ese librero, vamos a ingresar acá por nuevo servicio. Siempre ingresamos nuevo servicio. Obviamente los que ya han visto las otras clases saben que ingresamos por ahí y saben que hay un servicio de diseño con módulos, saben que hay un servicio completo que es el que vamos a hacer, que el servicio completo es el de despiece manual. Entonces le damos en servicio completo, que ahí es donde despiezamos manualmente. También en las clases anteriores explicamos que uno se debe enlazar a un distribuidor. Entonces, por ejemplo, mira qué bueno acá. Digamos que yo quiero hacer estos libreros, pero yo tengo que entregarlos en Bogotá.
entonces me puedo enlazar a esta tienda de Bogotá para que me corten en Bogotá de una vez. O en esta otra de Bogotá, Macorac, el taller del maestro, Somos Movi. Ahí tenemos también Cibal Triplex está en Bogotá, Metales y Madera está en Bogotá. También tenemos en Bogotá Metales y Madera, ya lo mencioné, ¿cierto? Entonces, yo me puedo enlazar a cualquiera de estas tiendas para que ese material me lo entreguen en Bogotá, es decir, en otra ciudad, o en Cúcuta. Yo necesito entregar eso en Cúcuta, o a un familiar en Venezuela. Entonces, vea, yo puedo comprar en Madefron de Cúcuta y lo que yo despiece acá desde Medellín me lo van a entregar allá. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, digamos, con Cúcuta. Vamos a decir que yo necesito mandar eso para Venezuela de pronto, o venderlo allá mismo en Cúcuta. Entonces, empiezo el servicio con Madefron Cúcuta, que es el distribuidor donde yo quiero cotizar. O sea, si ustedes ya han visto las otras clases, ya deben de saber obviamente cómo organiza uno todo este enlace con las tiendas para poder cotizar en cada una de las tiendas. Y me aparece esta sección, que también ya la vimos en una clase anterior. Vamos a refrescar un poco. Cantidad, largo, ancho, tipo de tablero, tapacanto, función de la pieza y cliente. Ahí tenemos ya esa listica donde vamos a empezar a ordenar cada una de nuestras tablas. Entonces le damos agregar pieza en este botón. Acá, agregar pieza. Para agregar la primera pieza. Se nos resalta en rojo que es toda la fila que yo voy a llenar. Ahí se me llenó en rojo. Entonces lo primero que debo hacer yo es poner la cantidad de tablas que necesito. Entonces vamos al mueble y lo vamos a analizar. Entonces, ¿cuántas tablas necesito yo para este librero? Necesito una donde voy a poner el plato giratorio. Necesito otra donde voy a ensamblar toda la estructura como del castillito. Necesito dos laterales largos que me dan la altura, a los cuales hay que hacerles este maquinado. Ahí respondo otra de las preguntas del examen. Normalmente este tipo de vaciados, estos cortes en ángulos, no me los van a entregar. Yo tengo que pedir la pieza completa. Vamos a ver si por acá lo tengo. Así como lo estoy tratando de explicar, la pieza completa, no está, ya está con el triángulo. Entonces yo tengo que pedir la pieza completa y ya manualmente o en un taller o en una CNC mandarle a cortar estos ángulos y mandarle a hacer los vaciaditos, los huequitos de las ventanitas. ¿Listo? Que es otra pregunta que es parte de la evaluación el día de hoy. Muy bien. Entonces, en ese listado yo debo describir cada una de las medidas de las tablas que componen este proyecto. Entonces, ¿qué tal si empezamos de abajo hacia arriba? Vean las dos bases. Tengo dos bases y me dice que esto mide 60 y esto mide 60. Entonces las dos bases son de 60 por 60 centímetros, 600 por 600 milímetros. 600 por 600 milímetros. Entonces yo me voy a corte cloud y ya sé que necesito cuántas de la misma medida, 1 y 2. Entonces acá voy a poner 2 unidades, desplazo con la flecha, con esta desplazo, ahí voy a desplazar y ya me da para poner primero el largo, como las dos medidas son iguales, entonces cualquiera es la misma. Entonces 600, vuelvo y le pongo la flecha y le doy 600. Vean estas dos flechitas, que también es otra pregunta de la evaluación de hoy. Estas dos flechitas, ¿qué significan esas dos flechitas? Que si yo tengo, por ejemplo, la primera medida 60 y la segunda 30, pero yo quiero girarla, es decir, cambiarle la veta a la tabla, el sentido de diseño, el sentido maderado a la tabla, yo lo que hago es que giro para que primero quede 30 y luego quede 60. Ahorita les voy a hacer un ejemplo. ¿Listo? Acá, seleccionar tablero. Entonces le damos con la flechita y seleccionamos el tipo de tablero.
Entonces ustedes, yo siempre les he dicho que escriban Duratex o escriban un color de Duratex. Vamos a hacerlo en aglomerado vienés. Y muy importante, saber los milímetros en el que voy a trabajar. 36 milímetros, 15 milímetros, 5.5. Entonces normalmente trabajamos en 15 milímetros para este tipo de estructura. 15 milímetros o 18 milímetros también lo pueden trabajar para este tipo de estructura. Entonces lo voy a trabajar en 15 milímetros. En este caso, un material resistente a la humedad. Un material RH, resistente a la humedad. Entonces vamos a seleccionar ese tablero vienés. Ahí ya me quedó seleccionado. Ahora voy a ir a seleccionar el tapacanto. Como yo ya ordené un color vienés, entonces también necesito ordenar un tapacanto vienés. ¡Ojo! Ojo, ojo a esta pregunta de la clase. Muchachos, volvamos al video. Volvamos al video. Vamos a buscarlo por acá. Porque el video se hizo en un material de pino alistonado, que también es válido trabajar pino alistonado, sobre todo para este tipo de proyectos. Yo lo estoy haciendo en aglomerado porque quiero hacer el ejercicio de ponerle el tapacanto. Pero incluso este tipo de proyecto se elabora mucho más fácil en tablero de madera sólida alistonado. Entonces, acá vemos tablero de madera sólida alistonado. Quiere decir que este tablero no lleva tapacanto. Ese tablero simplemente se lija y se le aplica un recubrimiento. En este caso yo a este le apliqué Impra, pero no llevaría tapacanto porque es alistonado, no es tablero aglomerado, es tablero alistonado de pino. O sea que esa es una de las respuestas también de la clase de hoy, cuando es fundamental saber si lleva tapacanto o no. Tapacanto lleva cuando trabajo tablero aglomerado y tapacanto no lleva cuando trabajo tablero alistonado. ¿Listo? Muy bien, entonces seleccionemos el tapacanto delgado. Esto no necesita tapacanto grueso. Hay tapacantos delgados, que es el de 0.4, hay de semirrígidos, que es de 1 milímetro, y hay rígidos, que son de 2 milímetros también. Entonces elijamos el tapacanto. Inmediatamente, como yo elegí un tapacanto, me va a presentar la tabla acá. Vea la tabla que yo estoy pidiendo, 60 por 60. Acá va otra pregunta, muchachos, de la evaluación. ¿Qué significa L1, L2, A1, A2? Vea que la tabla tiene 4 lados. Un largo, 2 largos, un ancho y 2 anchos. Es decir, ¿a qué lado de esa tabla, si a un ancho, si a los 2 anchos, si a un largo, si a los 2 largos, si a un largo y 2 anchos, a qué lado de esa tabla le aplico yo tapacanto? Como es la base del mueble, como lo pueden ver acá, véala, es el piso del mueble y eso es giratorio, o sea que se le va a quedar viendo el borde por todos los lados. Por lo tanto, yo debo aplicarle tapacanto por los 4 lados. Como ya tiene la opción acá por los 4 lados, yo selecciono esta y me va a sombrear todos los lados donde tiene el tapacanto aplicado. Al seleccionar esto, debo dar a aplicar. Acá debo de decirles algo muy importante. Yo en esta plataforma, ven que estoy despiezando MDP vienés RH, pero si el mismo proyecto tiene 2 tipos de tablero, yo sobre el mismo listado puedo despiezar los 2 tipos de tablero. O también, si el mismo proyecto tiene 2 tipos de tapacanto, yo puedo agregar un segundo tapacanto, como lo dice acá. Es otra de las preguntas de la evaluación, que el programa me permite trabajar sobre el mismo listado 2 tipos de tablero diferentes y 2 tipos de tapacanto diferentes.
Si la pieza requiere un maquinado, acá seleccionaríamos el maquinado, pero esta pieza no requiere maquinado como perforación de bisagra, como perforaciones de minifix o tarugo, no. Yo la voy a ensamblar toda con pegante y tornillo. Entonces, finalmente, le damos el nombre del cliente, que le podemos poner Pepito Pérez. Pepito. Y el ambiente es infantil. Infantil. Un librero infantil. Muy bien. Y le damos confirmar. Ya me quedó la primera orden realizada. Es decir, las dos primeras tablas de mi despiece ya quedaron ordenadas. Ahora, vamos a ver qué tabla sigue para poder proceder con el despiece. ¿Qué tal si pedimos estos entrepaños? 1, 2, 3 y como esto es giratorio, lleva otros 3 al otro lado. Estos entrepaños van en L, una tablita va acostada y otra tablita va parada. Entonces pidamos las que van acostadas. Eso se define por diseño, por boceto. Es decir, usted mismo se tiene que sentar y decir, bueno, si esto mide 60, ¿yo de cuánto voy a hacer el librero para que me queden estos espaciecitos a los lados? Voy a dejar 5 y 5. O sea que esta estructura mide de 50, por ejemplo. O voy a dejar 10 y 10. O sea que esta estructura mide 40. Eso ya es usted en su desarrollo, en su diseño, de sentarse a sacar las medidas de todas estas partes. ¿Listo? Entonces, la siguiente parte sería que esto lo vamos a hacer, esto de 12 centímetros de profundidad. Pero la tablita de abajo va retrasada a 1,5 porque le vamos a poner esta al frente. Entonces, la tablita mediría 12 menos 1,5, 10,5. Y mediría lo que mide esto de lado a lado. Entonces, digamos que esto queremos que mida 44 centímetros para que quepan dos libritos ahí parados. Entonces, 44 menos 1,5 de esta tabla, menos 1,5 de esta tabla, quedaría un espacio interno de 41. O sea que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas de 41 por 10,5. Vamos a ordenarlas. 6 unidades. Acá empiezo. Le doy agregar pieza. Agregar pieza. Y ya le doy 6 unidades de 41. Recuerde que se hacen milímetros por 10,5, es decir, 105. ¿Listo? Y él me toma el mismo tablero. El mismo tablero. ¿Por qué es importante esta flechita que va hacia abajo sobre la base? Que es otra pregunta de la clase. Porque yo puedo, si voy a trabajar el mismo material, cargar el de la pieza anterior. O sea que yo acá podría hundir esta y me cargaría el mismo tapacanto de la pieza anterior. Lo que pasa es que esta pieza no lleva tapacanto, porque va a quedar contra la tabla trasera, contra las dos tablas laterales y acá contra esta del frente. O sea que no necesito gastar tapacanto en esos entrepañitos que van ahí. O sea que no le pongo. Pero si yo quisiera arrastrar el mismo tapacanto que utilicé en la tabla de arriba, simplemente le doy seleccionar a la tablita flecha y base. Muy bien. Agregamos otra nueva pieza. Agregar pieza. Excelente. O sea que vamos a analizar el diseño. ¿Cuál pieza vamos a agregar? Entonces nos vamos a ir con los entrepaños. 1, 2, 3. Y vemos que esto tiene 60 de acá allá. O sea que esos entrepaños tienen 60. Pero esta otra medida sería 60 menos 12 que elegí de esta, menos 12 que elegí de esta son 24. O sea, 60 menos 24, menos 1,5 y menos 1,5 de estas dos tablas. 60 menos 27 quedaría 33. Esto es despiezar. Lo que acabamos de hacer ahí es despiezar manualmente, basados en unas medidas y en el espesor del material, sacar la medida de cada tabla que compone el proyecto. O sea que serían 1, 2 y 3 de 60 por 33. Listo. Con tapacanto por los lados de 33, que es por donde se va a ver. Entonces vamos a pedir las piezas. 3 unidades. Flecha de 600
por 33. Entonces mire lo que pasa acá. Si yo quiero trocar la beta de las piezas, giro la doble flecha y ya ella se cambia de medida. Pasó primero 33, o sea que la beta me va a salir por 33. Pero yo quiero hacerlo por 60. Muy bien. Acá me arrastró el mismo material. Y acá como no tengo, entonces vamos a hacerle, no me arrastra la de arriba porque arriba seleccioné que no tenía tapacanto. Entonces debo devolverlo a seleccionar. Bien es. Muy bien. Y me aparece la pieza que estoy trabajando. Vean lo de la beta. Vean cómo está la pieza. Vean. 33 por 60 y la beta está por el lado de 60. Y yo voy a utilizar la doble flecha para trocar la medida. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la tabla. Vea que se me trocó la beta. Ya la beta me sale por el lado de 33. La beta es el sentido del diseño de la tabla. Entonces vamos a trocarla nuevamente para que me quede como originalmente la tenía. Y dijimos que se iba a quedar viendo por el lado de 33 y por el lado de 33, es decir, por el ancho 1 y por el ancho 2. Entonces seleccionamos tapacanto para el A1 y para el A2 y le damos a aplicar. Le damos a aplicar. No necesito mecanización en esa pieza, o sea que sigo con las otras tablas que requiero. Ahora nos vamos a ir con las tablas de estos laterales, estas pestañitas que eran de 12 centímetros. Y yo, según la medida del mueble, necesito definir la altura de esta tablita, porque vea que no va hasta arriba totalmente. Entonces digamos que yo la defino en 115 centímetros, que es más o menos la altura de un niño, porque esto es un librero infantil. Entre 115 y 140 va a ser el total, para poder, y 160 va a ser el total, perdón, para poder tener esa altura disponible para que los niños accedan a su librero. Entonces serían 1, 2, 3, 4 piezas de 115 por 12. Vamos a pedir las 4 piezas de 115 por 12. Nos vamos a agregar pieza siempre, vea, agregar nueva pieza para que me aparezca. Vamos a bajar un poquito acá la cámara. Muy bien. 4 unidades de 115 por 12, o sea 120 milímetros. El mismo tapacanto, o sea que lo voy a arrastrar de arriba, porque ya hacia arriba lo tengo, vea. Con la flecha hacia abajo sobre la base, lo arrastro para que me tome el mismo. Selecciono y ya me aparece la tabla. Esa tabla necesitaría tapacanto por un lado ancho y por un lado largo. Vamos a ver el mueble. ¿Por qué un lado ancho y uno largo? Porque se va a quedar viendo por este lado y se va a quedar viendo acá arriba. Abajo no se queda viendo y contra la tabla de atrás tampoco se va a quedar viendo. Entonces vamos a elegir un largo. Aquí elegí un largo. Vea que se me sombreó. Pero resulta que algunas empresas, vea, no me deja seleccionar el ancho. Porque algunas empresas no ponen tapacanto en estos pedacitos tan pequeños. O sea que si no me lo permite, como acá, lo dejo sin tapacanto y ya sé que esto me va a tocar ponerlo a mano a mí. ¿Listo? Ojo a esa indicación. Ahí le damos a aplicar. Vamos entonces con la siguiente pieza. Vamos a revisar el módulo que estoy despiezando y nos vamos a ir por los dos laterales que son como toda la estructura del mueble, que lo vamos a hacer de unos 60 de alto y esto tiene 60 de ancho, o sea que son dos de 1600 por 600. Vamos acá, bueno, y esto tiene un maquinado, vea, un maquinado en triángulo, o sea que yo no le voy a poner tapacanto a esto por ningún lado, porque después de hacer el maquinado se lo pongo yo manualmente, o sea que no le voy a seleccionar tapacanto. Vamos a corte cloth, agregar pieza, 2 unidades de 1600 por 600. Estamos trabajando en milímetros.
El mismo tablero viene y como no voy a usar tapacanto, no arrastro el de arriba, sino que lo dejo vacío. Y le doy agregar pieza para seguir con la siguiente. Y la siguiente sería ya finalmente estos balconcitos, que yo los llamo balconcitos, que como van a quedar expuestos por debajo y por arriba, por los lados no, entonces yo le voy a poner tapacanto nada más en los dos lados largos de la pieza. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo definir la medida de este, que era 41, porque es la misma medida que definimos para el que va acostado, y la altura sí puede ser a elección. Vamos a decir que lo vamos a sacar de unos 8 centímetros, 7 centímetros. 7 centímetros, que yo creo que es la altura mínima de corte en la mayoría de partes. Acá está de 6.5, pero no creo que en Fernández y compañía, que fue la tienda que elegí, o en Madefron de Cúcuta corten esa medida. O sí, vamos a ensayar. Entonces son 6 unidades de 41 por 6.5, o sea 65 milímetros. Con tapacanto no puedo arrastrar el de arriba, sino que debo volverlo a buscar con el nombre del tablero, bien es, y se lo pongo por los dos largos, largo 1 y largo 2. Ahí ya me quedaron las tablitas del balconcito y le damos a aplicar. Muchachos, ya tengo toda la lista de despies, es decir, esto es despiezar manualmente y yo no necesito ir a un distribuidor para que me hagan esto. Yo me conecto 24/7 en corteclub.com, que es gratuito, en corteclub.com, que es totalmente gratuito, 24/7, y ya le doy acá, después de tener mi despiece, le doy en generar presupuesto. Generar presupuesto. Entonces inmediatamente él va a empezar la magia. Cuando yo le doy generar presupuesto, porque me va a decir cuánto me vale el material que estoy consumiendo, cuántas láminas se gasta. Y pues obviamente me va a dar también el informe del consumo del tapacanto. Muy bien, vamos a hacer un repaso mientras me aparece esto de las preguntas. ¿Qué es despiece manual? Ya lo explicamos. Segunda pregunta, ¿cuál es la ventaja de usar la plataforma de despiece manual de Corteclub versus otras plataformas? Ya lo explicamos. ¿Qué función cumple el indicador? ¿Qué función cumple el indicador de doble flecha en la casilla medidas? Ya lo explicamos. El cuarto, ¿qué función cumple la flecha sobre base en la casilla tablero y tapacanto? Ya lo explicamos. El quinto, ¿en qué casos aplico tapacanto y en qué casos no? Ya lo explicamos. El sexto, ¿qué significa L1, L2, A1, A2? Ya lo explicamos. El séptimo, el distribuidor me entrega todos los servicios necesarios. Ya lo explicamos. No siempre entregan los cortes necesarios como esas diagonales o esos vaciados. El 8, ¿cómo procedo si la pieza no necesita tapacanto? Ya lo explicamos, dejamos la casilla vacía. El noveno, si requiero producir el mismo despiece varias veces, multiplico las cantidades al inicio o utilizo el botón producir el corte varias veces. En esa vamos. Entonces yo acá tengo la cotización. Me está diciendo que me vale 621,000 el corte para un solo librero, para uno. Y me está diciendo que me gasto 2 tableros y 19 metros de tapacanto. Según el precio que yo le tengo parametrizado, en mi rentabilidad, yo lo puedo vender en 1.119.000. El material me está valiendo en Madefron Cúcuta, me está valiendo 621.800. Entonces yo quiero ver cuánto se me gasta esto de acuerdo a la optimización. Me está diciendo que 2 tableros, pero yo quiero ver el consumo de los 2 tableros. Entonces doy ver optimización. Cuando veo los tableros, me doy cuenta de que este tablero tiene unos sobrantes por acá. Véalos acá. Y me doy cuenta que si paso al siguiente tablero, vea todo lo que se está botando. Vea. Estas piecitas, si yo las giro o si yo las saco del corte, las puedo meter en esto para que ese repisero, ese librero me salga de una sola lámina. Esa es la importancia, que yo puedo modificar la optimización. Yo puedo modificar
la optimización. Yo puedo ignorar la beta. Yo puedo ignorar la beta, muchachos. Es decir, que estas tablitas que tienen la beta en ese sentido del largo, yo las puedo ignorar para que me las ubiquen en estos lados de acá que tienen la beta atravesada, o sea que saldrían con la beta por el ancho. ¿Para qué? Para optimizar mejor el tablero. O sea que esto no me sirve a mí, yo no voy a dejar todo ese desperdicio ahí. Entonces yo le doy cerrar y yo puedo cambiar mi optimización. Entonces vamos acá a cambiar y le damos confirmar, es decir, me devuelvo para hacer los cambios y no se me ha borrado absolutamente nada y no tengo que volver a empezar. Entonces miren, muchachos, ¿qué puedo hacer yo acá, por ejemplo? Primero, voy a ignorarle la beta a todas las piezas. Acá. Ignorar beta. Muy bien. Ignorarle la beta. Eso no lo puedo hacer con unos frentes de cocina, por ejemplo, porque las vetas de los frentes de cocina o de los frentes de cualquier mueble deben de ir todos con la misma beta. Pero yo con este mueble sí puedo jugar un poquito con ignorar las vetas en algunas partes. Ignorar la beta. Acá sigo. Ignorar la beta. Le doy acá. Ignorar la beta. Sigo con la siguiente. Ignorar la beta. Muy bien. Y además, si yo veo que me está sobrando casi una lámina completa, por unas piecitas, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a sacar unas piecitas que yo después puedo sacar incluso de sobrantes. O sea que la cantidad de estas pequeñitas que eran las que se me salían, no voy a pedir 6, sino que voy a pedir 4. Ya sé que me quedan faltando 2, pero yo después del sobrante trato de sacarlas para que no me consuma todo el tablero. O sea que yo tomo decisiones con la optimización. Y yo, si necesito 10 bibliotecas de estas, yo no necesito multiplicar las cantidades acá, sino que doy el botón producir, no sé, 10 veces. Vamos a ponerle producir 2 veces. 2 libreros, no, 12 no, 2 veces. 2 veces. Entonces vamos a producir 2 libreros, es decir, todo este despiece se me va a multiplicar por 2 automáticamente. Se me va a multiplicar por 2. Ahí vemos. Vamos a ver. Si yo quiero agregar más piezas, lo puedo hacer. Si no quiero agregar más piezas, pues simplemente de este cursor acá la elimino. Eliminar pieza. Confirmar. Pero ahí ya me quedaron todas las piezas multiplicadas por 2 porque voy a hacer el ejercicio con 2 libreros y eliminando las tablitas pequeñitas que se me salieron. O sea que yo eliminé 2 tablitas pequeñas, o sea que me van a quedar haciendo falta 4. Y volvemos a generar presupuesto. Generar presupuesto. Vamos a ver que haga magia y seguimos repasando las preguntas del examen. Entonces, ¿puedo ignorar la beta de los tableros en la pregunta 11? Sí. La 12, ¿puedo modificar la optimización? Ya lo vimos también que sí se puede. La 13, puedo, al usar el módulo de despiece y realizar la cotización, estoy obligado a comprar. Muchachos, he realizado la cotización acá ya con estas 2 veces. Y yo no estoy obligado a comprar en la tienda solo por utilizar Cortecloud enlazado a esta tienda. Solamente si yo quiero comprar, doy clic en el botón autorizar. Véalo acá. Autorizar. Si yo quiero comprar, doy clic en el botón autorizar. Si simplemente es una cotización para un cliente, no le doy a autorizar. Ella igual me queda guardada. Entonces veamos que me estoy gastando 942.670 pesos, pero para 2 libreros. Para 2 libreros ya. Cada librero lo puedo vender en 1.400.000. Acá me está diciendo que los 2 libreros tranquilamente con una rentabilidad buena la puede vender en 1.696.000. Entonces saldría como cada librero en 850.000 pesos colombianos, ¿o qué? 843.000 pesos colombianos más o menos. Muy económico y muy buen producto para vender porque es un producto espectacular para los niños. Pero veamos la optimización. A ver cómo me quedó sacando 2 libreros, es decir, multiplicando todo el corte por 2. Aquí vemos que la primera lámina me quedó muy bien optimizada. Vemos que la segunda lámina me quedó muy bien optimizada.
y vemos que la tercera lámina, se me están saliendo estas piecitas. O sea que me toca esas piecitas, modificarlas, cambiar la optimización para que me puedan caber acá de alguna forma, o simplemente no ordenarlas en el corte porque yo no voy a comprar una lámina más. Quiere decir que ese módulo tranquilamente, 2 libreros de esos me pueden salir en material aproximadamente 700.000 pesos si lo optimizo bien. Vea, entonces ahí lo que hago es que voy bajando el precio. Eso es despiezar manualmente y optimizar manualmente, muchachos. Lograr, con ayuda de la plataforma, descomponer un proyecto que ya debe tener sus medidas y su material y su tapacanto para que me dé el valor del proyecto y el precio a mi cliente, muchachos y muchachas. Es así de sencillo. Acá voy a girar la cámara. Ya saben pues que esta fue la 5ª clase de Corte Clow. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido a despiezar manualmente, que empiecen a tirar sus órdenes vía Corte Clow, porque es la forma más fácil de comprar. Y que si no se han visto las clases anteriores, ahí están grabadas en el perfil, la clase 1, la 2, la 3, la 4, y ya voy a dejar grabada esta clase número 5. Y me piden el link de las preguntas, los que nunca lo han respondido, para que respondan las evaluaciones de todas las clases y se puedan certificar como usuarios certificados en diseño y despiece de la plataforma Corte Clow. El que ya tenga el link, en ese mismo link entra, que ahí ya están montadas las preguntas de la evaluación de esta clase. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana. Mañana tengo clase en Medellín con el grupo número 162.